A veces pensamos que mudarnos al otro lado del mundo va a hacer que todos nuestros problemas se resuelvan. Soy migrante, me llamo Michelle, nací en Ecuador y vivo en Australia desde hace aproximadamente 6 años. Yo también pensaba que si me mudaba al otro lado del mundo todos mis problemas se iban a desaparecer. Pero no fue así, me mudé a Australia y es cuando más ansiedad he sentido en toda mi vida en este trayecto de ser migrante, y cuando vine a Australia tuve el espacio para por fin escuchar mis pensamientos, despojada de todo lo que me rodeaba, despojada de todas las personas de las cuales yo me rodeaba a menudo. Empecé a tener un montón de silencio en mi vida que creo que nunca antes había tenido, porque pues yo soy latinoamericana y en Latinoamérica todo el tiempo hay sonidos, ruidos, estimulación todo el tiempo. Y cuando vine a Australia es un país bastante callado, bastante en calma, y yo no sabía que tenía que confrontarme a mí y a esas partes de mí que yo venía huyendo desde hace mucho tiempo. Empecé a comprender muchas dinámicas de mi familia, empecé a analizar cosas en mi vida, empecé a darme cuenta que las personas empezaron a olvidarme y yo no sabía cómo manejar esto. Y luego, al pasar del tiempo, empecé a entender que todas esas cosas que a mí me lastimaban en lo profundo de mi ser, esas relaciones familiares que se habían convertido en las heridas más profundas que yo tenía, al estar sola, se profundizaron aún más. Y entonces tuve que tomar una decisión. Porque mis monstruos internos llegaban todos los días a decirme que yo nunca lo iba a lograr, que las cosas no se me iban a dar. Y me di cuenta que muchos de estos sentimientos se originaron en mi infancia y yo tuve que trabajar en ellos para poder seguir adelante con mi vida y poder sanar esas cosas, porque si no, me di cuenta que si no las sanaba, iba a caer en una depresión terrible, lo cual sí me pasó en mis primeros 2 años, pero luego me empecé a dar cuenta que yo no tenía por qué estar en discordia con mi pasado, yo podía hacer las paces con mi pasado. Entonces comencé este camino como de introspección, empecé a analizar mi vida, empecé a hacerle preguntas a mi mamá sobre cómo fue la infancia de ella, qué fue lo que ella aprendió de sus papás, y empecé a profundizar cada vez más en cuáles fueron las raíces de mi historia, de mis antepasados, de mis ancestros, y me di cuenta que había mucho más a la historia que yo no sabía y que yo había hecho mis propias interpretaciones y sacado conclusiones en base a mi entendimiento limitado. Fue ahí cuando yo descubrí muchas cosas sobre mi familia que le dieron luces a esta oscuridad en la que yo estaba viviendo. Y me di cuenta que el mudarte a otro país, lo más lejano que te puedes ir, no hace que tus problemas desaparezcan, porque mis problemas vinieron conmigo a este nuevo país. Y no fue hasta que yo me confronté interiormente que yo empecé a desenredar toda esa maraña de cosas que había dentro de mí y empecé a sanar. Y ahí sí mi vida empezó a cambiar radicalmente.